y muchas gracias otra vez por escuchar. Soy Zoe Rusián Moreno y esto es Arquitácora, un podcast dedicado a la narrativa en el diseño visual y todo lo que representa. Espero que lo disfruten. El podcast estará disponible en todos los posibles proveedores, así que denle una oportunidad y suscríbanse. Especialmente ahora porque estos son nuestros primeros episodios de entrevistas y van a ser muy divertidos. Así que disfrútenlo. Hola a todos una vez más a un nuevo episodio de Arquitácora. Muchas gracias otra vez por escuchar y seguir con esta aventura que cada día está creciendo más y más. El día de hoy tenemos un invitado súper especial con el cual yo puedo decir que soy totalmente fanática de su contenido y de lo que ha aportado para los arquitectos y diseñadores y cualquier apasionado de la arquitectura venezolana. Con una plataforma más de 9 años y más de 125,000 seguidores y contando, está el creador de Arquitectura Venezuela aquí con nosotros. El original, el único, el duro de los duros, el arquitecto Ricardo Castillo. Un placer tenerte aquí en el show, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo ha estado todo por allá? Pues todo bien, dentro de todo bien, trabajando full con el canal de YouTube, que es la plataforma que queremos ahorita darle impulso. No, Arquitectura Venezuela no soy solamente yo, también es mi socio Ángel Márquez, que es el diseñador gráfico y el encargado de toda la parte. Yo soy como un poquito más la cara visible, pero somos un equipo de personas y otras tantas que colaboran también de vez en cuando, que no están todo el tiempo presentes, pero que sí colaboran con la cuenta. Bueno, para mí eres como, porque desde que yo me uní a tu programa, al show, al Instagram, y he estado siguiéndote poco a poco, porque hasta yo te seguía en el Tumblr, cuando tenías el Tumblr. Sí, 2011. Bueno, y para mí siempre yo decía, bueno, yo me imagino que esto es un equipo de personas gigantesco, porque, o sea, el hecho de que cómo publican y cómo tienen ese tiempo de armarse y a toda esa información y de tenerla a tiempo y contestar a la gente, que tú sabes que a veces que la gente cuando pregunta cosas que están en el contenido, pero la gente a veces no lee, así que ha sido excelente y muy educativo y muy inspiradora a nivel personal. He reaprendido la historia de mi país porque yo estudié afuera, estudié en Miami, y para mí tener esa conexión, por lo menos virtual, con lo bonita que era la arquitectura, y yo sabía que Venezuela tenía premios arquitectónicos de nacional, pero verlos todo el tiempo es excelente. Bueno, la verdad es que mucha gente, hay un mito, no sé, una leyenda urbana que cree que Arquitectura de Venezuela es una torre o una planta entera de oficina trabajando, pero no, somos 2 personas, ¿ok? Y es una tarea titánica porque a pesar de que yo sufro de déficit de atención, no sé cómo hago para hacer todo lo que hago y a la vez mis otras cosas, mi trabajo, mis proyectos personales que no tienen que ver con Arquitectura de Venezuela. No sé cómo hago para llevarlo todo, pero trato de mantener siempre la página activa. Yo creo que ese ha sido uno de los secretos de la cuenta, del éxito de la cuenta, mantenerla activa en todas sus redes sociales, y trato de responder a todas las personas que escriben. Me parece que más allá de algo de marketing o algo así, me parece que es educación. Claro. Que si alguien escribe, por lo menos le pueda responder, aunque sea darle un like a la respuesta de esa persona. No, y esa es como la manera que vi. Ay, te perdí ahí por un instante. También, no, perdón. A veces hay cosas que no respondo, no porque no quiera, sino porque no los leo. A veces la página tiene demasiado movimiento y de verdad es difícil darle atención a todo el mundo. Es complicado porque no solamente son los comentarios, sino también son los mensajes privados, de quienes responden a las historias, quienes preguntan por las historias, quienes mandan un mensaje privado en Twitter o en Facebook, quienes escriben los comentarios en YouTube. O sea, no es solamente una sola red social, son 4. Es un trabajo bastante grande. También llegan comentarios, también llegan
tratar de responderles a todos al mismo tiempo es una tarea titánica. Pero trato de hacer de verdad lo mejor posible para que todas las personas que siguen la página sientan que tienen atención o que tienen el respeto de las personas que los leen. Claro, y que es una persona en realidad del otro lado armeando todo esto Totalmente. y que O sea, sientas que es una cosa muy especial de tu página, que me parece sí. O sea, una de las cosas es que, si bien es cierto, yo prácticamente nunca muestro mi rostro o no salgo en ninguna de las publicaciones de No, por eso gracias por estar aquí. Venezuela. Por eso me dio mucha risa cuando me dijiste que yo era el Daft Punk de la arquitectura. Bueno, porque yo pensaba que mucha pena. Y es que son esas cosas que, claro, una vez que pude descubrir quién eres, sí pude encontrar varias cosas. Sí, bueno, a mí no me gusta, o sea, yo nunca he procurado buscar fama ni buscar reconocimiento propio con esa cuenta. Yo siempre he estado orientado a que quienes tienen que ser reconocidos son las obras de arquitectura, luego los arquitectos y los responsables de esas obras, y en tercer lugar los estudiantes, en especial Claro. cuando hago un especial de tesis. Ellos son las personas que merecen atención, ellos son las personas que requieren el reconocimiento y que lo merecen, ¿ok? En ningún momento yo creé Arquitectura de Venezuela para hacerme famoso, en ningún momento yo creé Arquitectura de Venezuela para ser yo el centro de atención. Claro. Entonces, por eso no ves mi imagen, por eso no ves mi nombre más allá del membrete cuando respondo los mails, o cuando alguien me escribe, oye, por favor, necesito entablar contacto contigo porque tengo que llegar a ti por tal cosa, necesito que por favor nos ayudes con esto. Ya son cosas distintas, ¿ok? Claro. Pero más allá de eso, nunca he pretendido ser yo la imagen. Arquitectura de Venezuela es Arquitectura de Venezuela, es una cuenta, ya es una empresa desde hace varios años. Claro. Y me basta con que el logo sea la cara. Ese es tu legado, pues. Bueno, el legado de tu equipo y de lo que has hecho. Y hablando de eso, para hacerte unas pequeñas preguntas, porque tú estabas diciendo que esto no es que Arquitectura Venezuela no es solamente de ti, eso te entiendo totalmente, pero Okay. y en este show, a mí me gusta preguntarle a la gente que nosotros hablamos sobre la historia de cada quien. Yo quería preguntarte, antes de todo lo que es Arquitectura Venezuela y todo esto, a nivel de tú, ¿por qué llegaste a estudiar arquitectura? ¿Por qué llegaste a ser arquitecto y no cualquier otra cosa? Ok, bueno, te he hecho un poco el cuento de cómo llegué yo al mundo de la arquitectura. La verdad es que yo llegué al mundo de la arquitectura desde muy pequeño. Yo estaba en primer grado cuando ya yo sabía que quería ser arquitecto. La historia comienza porque yo vivía en Caracas, mis padres estaban un poco cansados de la capital, fueron a un viaje a Valencia, en el estado Carabobo, les gustó mucho la ciudad, les agradó mucho el entorno, teníamos familia allá y mis padres se dieron cuenta que, bueno, que vendiendo un apartamento en Caracas podías tener algo mucho mejor en Valencia. Entonces hicimos tal cual, mis padres vendieron el apartamento de Caracas, nos mudamos a Valencia en una casa nueva, y un buen día mi papá fue a hacer unas diligencias a Caracas, tenía algo pendiente que hacer allá, y se consiguió a un vecino de nosotros que vivía en el mismo edificio de nosotros en Los Amanes, en Caracas, y ese vecino era arquitecto. Él lo consiguió y le comentó que se había comprado una casa, y el arquitecto le dijo, oye, quiero ir a verla, a lo mejor te gustaría remodelarla, y en efecto, bueno, mi papá le dijo, sí, estoy interesado, por favor, ve. Total es que mis padres tomaron la decisión de remodelar la casa, y en ese interín me acuerdo que los arquitectos eran una pareja, se llama Javier Irizar y Delia de Irizar. Javier, el arquitecto, se encargaba de toda la parte técnica de la distribución de la casa, de esto, y Delia, su esposa, se encargaba de todo lo que es el paisajismo. Yo me acuerdo que ellos iban a la casa y sacaban, eso fue en el año 97, ellos sacaban sus planos enormes, dibujados a mano, todavía, por lo menos ellos todavía no lo usaban, no lo hacían en AutoCAD, y yo me acuerdo que de pequeño me encantaba ver cómo Delia, su esposa, se ponía a dibujar los planos en la casa, porque Javier ya llevaba los planos hechos, eran unos planos un poco más aburridos porque eran la parte técnica, eran todos en blanco y negro. A ningún niño le va a llamar la atención nada en blanco y negro. No. Pero Delia me acuerdo que llevaba
sus cajas de creyones como eran como 500 creyones Prismacolor, y se ponía a dibujar y hacía los planos. Me acuerdo que los planos tenían muchísimo color. Mi papá y Javier se ponían a beber whisky y a discutir cosas de la casa, y mi mamá y Delia se ponían a hablar de cómo querían el jardín. Pero yo lo que veía era la caja de creyones de Delia, porque yo desde chiquito me encantaba dibujar. Siempre me llamó muchísimo la atención dibujar, siempre yo estaba dibujando. Crecí en ese ambiente, tanto fue así que cuando yo estaba pequeña mi mamá me agarró, se obstinó de que yo rayara las paredes, puso todas las paredes con el friso ese que es de pullita para que yo no las pudiera rayar. Típica niña en problema. Sí, y agarró y me dejó una sola pared blanca en el estudio del apartamento para que las pudiera rayar y de ahí plasmar mi arte. Entonces, bueno, desde que yo vi los planos de Delia y eso me llamó muchísimo la atención, yo me acuerdo que ese mismo año en el colegio hicieron una exposición que tenías que decir que querías estudiar, que te gustaría estudiar, y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, oye, yo quiero ser arquitecto. Y yo me acuerdo que era muy cómico porque tú veías a todos mis compañeritos de primer grado, tú los veías, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía, yo quiero ser veterinario, que eran las típicas profesiones que claro, tú veías cuando eras niño. Claro, obvio. Yo quería ser bueno, yo nunca tuve así de superhéroe, pero sí, ya yo estaba muy claro que quería ser arquitecto. Luego, me acuerdo que a lo largo de todo el colegio, me mandaban a hacer un dibujo libre y yo dibujaba la planta de un edificio. Yo me acuerdo que mi mamá iba a las panaderías y recogía las revistas estas que regalaban, que eran de inmobiliaria, con Solitex, todas estas revistas, y yo pasaba horas viendo las plantas de todos los edificios, de todo esto, y cuando me pedían hacer un dibujo libre en el colegio, yo hacía era la planta de un edificio. Y así pasé todo el colegio. Yo nunca tuve crisis existenciales de qué estudio, de no sé qué estudiar, de déjame ver qué carrera voy a hacer, no sé qué me gusta, déjame ver si hago esto. No, o sea, la verdad es que siempre estuve muy claro que quería ser arquitecto. En algún momento llegué a pensar o me llegó a gustar la economía, pero la verdad es que soy una persona muy visual y no me veo sin algo de creatividad. Aún hoy en día me gusta muchísimo la economía, me gusta muchísimo el marketing, hay cosas que me llaman la atención como el mundo automotriz, pero siempre fueron como hobbies, nunca fue como lo que yo me vi realmente haciendo. Entonces yo realmente llegué a mi 5º año, estudié arquitectura, me gradué, nunca tuve así como crisis de saber. Me acuerdo que muchos compañeros míos ponían 10 opciones en el OXXO, no sabían cuál escoger, estudiaban lo que les salía, entraban en administración, se cambiaban para leyes y así estaban. Ese en mi caso no fue así, la verdad, y siempre supe que quise estudiar arquitectura. Wow, qué interesante, Ricardo. Es comiquísimo que dices eso, porque hay gente que es como tú, como persona innata, de que, bueno, tú sabes que ya tengo una carrera en mente, ya tengo una inspiración en mente y déjame ir directo a eso, que es súper interesante ese tipo de reacciones a algo que tuviste desde pequeño y te impactó tanto, que al punto de que, bueno, que definió tu adultez. Sí, yo perdí el contacto con ellos, con Delia y con Javier. Ojalá algún día los pueda retomar. Ya no sé si estarán vivos, no sé, de verdad. Ellos ya eran unas personas mayores cuando iban a mi casa, pero a mí me encantaría decirle, mira, Delia, gracias a ti yo estudié arquitectura. Qué lindo, qué vida tan linda. Sí, para mí fue, yo sí fui de esas con crisis existenciales. Yo dije, bueno, yo en realidad yo quería ser paleontólogo. Mi primo lo fue. Y después de paleontólogo yo dije, pero no puedo, México es muy caro para eso. Después me fui a la arqueología y yo dije, bueno, otra vez déjame tratar de ir a Monterrey y dije, ¿sabes qué? Mejor, ¿qué es lo que me gusta realmente de lo que estoy viendo? Lo que me gusta es la historia, me gusta la parte del trazo de cómo el ser humano pudo crear estas cosas, después como que se fue volviendo hacia la arquitectura. Es así. Bueno, y también un gran mérito se lo merecen mis padres, porque siempre me apoyaron y me incentivaron a que estudiara lo que realmente quería.
gustaba. Eh, Exacto. yo llegué a tener comentarios muy tristes, por decirlo así, que siempre te decían, ay, no estudias arquitectura porque yo conozco a alguien que es arquitecto y se la pasa sin trabajo y le va a costar mucho. Me topé a lo largo de mi adolescencia con muchísimas personas que me dijeron, no estudies esa carrera porque la arquitectura es un lujo y en este país ya nadie se puede pagar un arquitecto, no estudies esto porque eso no te va a dar dinero. Y eso me parece realmente triste, o sea, me parece muy triste quien estudia algo pensando en que le va a dar dinero o no. ¿Okay? Me parece Claro. que en su desarrollo profesional van a ser muy, o sea, ojalá que no, pero la mayoría son personas que nunca les gusta lo que terminan estudiando. Y en mi caso no fue así. O sea, yo amé cada etapa de mi carrera, amé totalmente el proceso de la universidad. Tuve mis trasnochos, tuve mis días que no aguantaba más, pero lo llevé con gusto. O sea, me encantó todo el proceso de la universidad. Jamás, y ojalá muchas de las personas que me dijeron eso hoy en día lo puedan escuchar, jamás he pasado trabajo, vivo Qué independiente, bueno. yo no vivo por lo que me dice mi familia. Y si hay jóvenes y hay chicos que escuchan este podcast, les digo, estudien realmente lo que les gusta, lo que les apasiona y lo que les hace feliz. O sea, no estudien nunca algo porque alguien quiere que lo estudien o por complacer a alguien. Me acuerdo que mi abuelo siempre quiso que yo estudiara ingeniería petrolera, porque él en su infancia no pudo estudiar ingeniería petrolera. Muy venezolano. Entonces, él o sea, quería como reflejar en mí lo que él no pudo ser. Y yo siempre le fui muy claro y educadamente le dije, abuelo, yo no puedo estudiar algo que no me gusta, aparte que yo soy malísimo para las matemáticas, no existe que yo comience en una ingeniería, o sea, eso no voy a pasar de segundo semestre. entonces, entonces, siempre, siempre que me hacen esa pregunta, hago ese hincapié en eso y le agradezco muchísimo a mis padres que siempre estuvieron apoyándome y en cada momento de mi carrera siempre estuvieron ahí para seguirme alentando. Ay, qué lindo, Ricardo. Sí, son cosas de la vida que uno tiene que también tener apoyo qué bueno cuando uno tiene apoyo, qué bueno que la parte de que tú sabes quién eres y cómo te identificas. Y siguiendo con esa parte de la identificación de la persona, te quería preguntar también de básicamente, porque tú estabas diciendo que dibujabas mucho los planos cuando eras niño, pero esa es tu manera general de cómo te inspiras mediante el croquis o también o tienes algún método especial. 100%, o sea, yo por lo menos así lo hice en mi carrera y así lo he hecho cada vez que me toca hacer un proyecto. Por lo menos cuando me ha tocado hacer un proyecto, siempre lo primero que busco es el terreno, la ubicación y qué hay alrededor. Pero a la hora de inspirarme, 100% el croquis y a mano, dibujar a mano. Me parece que esa, inclusive yo a veces estoy en el trabajo y tú ves que siempre tengo en mi puesto de trabajo, en mi oficina, un papel blanco y encima la laptop. Y Sí. cuando estoy aburrido o cuando no encuentro qué hacer, saco el papel blanco y me pongo a rayar y hago bocetos y cosas. Y esa es como mi manera de conseguir la inspiración. Sí, es una cosa interesante también de hablar de eso, porque también son temas de pensamiento lógico y de pensamiento, también cómo te tranquilizas, encuentras un centro. Mira, yo aprendí desde que estudié en la universidad que la única manera de estar tranquilo trabajando siendo arquitecto es trabajar de noche. En serio, yo no puedo. Es así. Yo a las Mira, 8 en punto, yo tengo que trancar todo porque si no me vuelvo no, loca. no, bueno, yo Pero me levanto depende. muy temprano. No, jamás, eso conmigo no pasa. Somos contrarios. Nunca, 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 nunca. Eso es otra anécdota. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo de pequeño siempre fui el último que me despertaba en mi casa. Siempre. O sea, yo me acuerdo que mi papá se paraba temprano, luego se paraba mi hermano y mi hermano veía todas las comiquitas de la mañana. ¿Ok? Él veía Alegres Despertares, veía los Cartoon Network, veía todo eso. Yo nunca, jamás pude ver una comiquita en la mañana. Porque yo siempre me despertaba, o sea, la única manera que yo me despertara temprano era porque iba a ir al colegio. Y luego, este, yo dije, bueno, llegué, pasé mi primaria, comencé el bachillerato y seguía siendo siempre igual. Yo siempre fui el último en pararme en la cama.
Cuando llegué a la universidad pensé que iba a ser diferente y no fue así, no cambió. Y luego dije, bueno, capaz cuando ya salga de la universidad, capaz en el trabajo cambia. Y no cambió. O sea, yo siempre he sido, Te creciste siempre, así, te quedaste así. sí, yo no Ah, sé, hay gente que dice que ya con la edad vas perdiendo como las ganas, vas perdiendo como esa capacidad de dormir tanto tiempo en la mañana, pero a mí no me ha pasado. Yo tengo 30 años y no, todavía no he llegado a ese punto. Capaz más adelante sí, pero y comenzando con lo otro, yo siempre preferí trabajar en la noche. Creo que era también porque en el momento en que yo empecé a estudiar arquitectura, vivía en casa de mis abuelos y siempre había mucha gente en la casa. Entonces, cuando tú estás trabajando con planos, con maquetas, con cosas, la familia no siempre entiende lo que estás haciendo, la familia no, no siempre, o sea, ellos creen que son maquetas y dibujos, entienden que eso hay que darle forma. Entonces, bueno, yo lo que hacía era que de día, hacía las materias teóricas, yo de día arreglaba mi cuarto, hablaba con mi familia, y en la noche, cuando yo veía que ya todo el mundo empezaba a irse a dormir, empezaba a trabajar. Y era la manera en la que yo podía hacer o sea, tenía tranquilidad, tenía silencio. Para mí, yo necesito, o sea, yo prefiero mil veces trabajar de noche. qué interesante porque lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Lo único es que como yo me levanto tan temprano a esa hora mientras todo el mundo aún está dormido, tengo esos primeros Los cuatro. Ricardo me están durmiendo. Por eso, exacto, los Ricardo están dormidos. Sí, es una cosa de producción y que, oye, que después cuando en la noche a mí me parece que el tiempo se me pasa volando, mientras que en la mañana se me hace Sí. eterno. Y bueno, Bueno, a mí no se me hace eterno porque la duermo. exacto, cuando tú te estás levantando y No estoy. sé qué, no sé qué pasa en la mañana. Pero, pero no, sí, para mí yo prefiero mil veces la noche, es como me parece que es más tranquilo. Sí, ok, bueno, está bien. Yo considero que lo mejor es en la mañana, tú consideras en la noche, así que lo dejamos así porque si no vamos a pelear. Pero yo siempre he pensado que eso siempre depende de cada una de las personas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, también habían personas que preferían ver clases en la mañana Sí, yo soy o de que eso. preferían hacer entregas en la mañana. Yo, por lo particular, prefería, o sea, hubo la mitad del semestre, la mitad de mi carrera fue en la mañana, efectivamente, y ya luego prefería que fuera en la tarde. Hubo una época en la que me tocó ya en la noche por términos de horario, pero nunca disfruté ir de clases de noche, más que nada por la inseguridad que ya en ese momento reinaba en Claro, Caracas. Entonces no había nada más incómodo que estar en un salón de clases, estar pendiente de tengo que pegar una carrera al carro, tengo que bajarme del carro corriendo para abrir el estacionamiento para que no vayan a robar. Sabía que mi familia estaba preocupada y hasta que yo no llegaba de clases, no estaban tranquilos. Entonces, ver clase con todas esas responsabilidades encima era no ver clase, era tener la cabeza en otro claro. lado. Entonces, por ese motivo particular, creo que en la parte de clases sí preferí mil veces que fuera en la tarde o en la mañana. Claro, no, sí, todo también depende de todas las circunstancias, pero como dijiste, a nivel de personal, yo prefiero la noche, así que ahí está la cosa. Y bueno, moviéndome a un tema que es la parte de tú siendo director de arquitectura Venezuela, y estoy sacando la cuenta mentalmente, como tiene tanto tiempo, siento que tú abriste arquitectura junto con tu colega cuando estabas estudiando arquitectura Venezuela. Sí y no. Yo lo abrí efectivamente en el 2011. Estaría en sexto, quinto semestre. Por eso, estabas empezando. No estaba tan pensando. Yo comencé en el 2011. Ya tenía un trecho, estaba por la mitad de la carrera. Pero la comencé yo solo. Posteriormente, en el año 2014, se sumó mi compañero Ángel Márquez, ¿ok? Pero recuerda cuando yo comencé arquitectura Venezuela, y es un bueno aclararlo, yo nunca me imaginé que iba a llegar a donde. Yo lo comencé más como un hobby, como una inquietud mía, que como planificando. Claro. Y una pregunta,
¿Y por qué decidiste crearlo? ¿Tú viste Instagram y te parecía que era un buen sitio para poder este, empezar a poner todas esas imágenes como referencia? ¿Fue algo más como a nivel personal? Ahí te explico. Primero, no comenzó en Instagram, comenzó en Twitter, ¿ok? Claro, Porque comenzó en el año 2011, para ese momento todo, no recuerdo si todo, yo sé que yo abrí Instagram en el 2013 y me parece que ese fue el año como que hubo el boom del Instagram, claro, pero yo lo abrí en el año 2011 cuando estaba el boom del Twitter. Y el motivo por el cual yo creé Arquitectura Venezuela fue por una clase que yo tuve de historia de la arquitectura. A mí siempre me ha gustado cuando veo clases saber un poco más de lo que me están diciendo, ¿ok? claro. Y yo recuerdo que tuve clase con una profesora que me dijo que el cubo negro era un diseño que había sido plagiado al arquitecto estadounidense Philip Johnson. Exacto. Y yo dije, yo quiero saber más de esto. Total fue que yo me puse a investigar, me di cuenta que era mentira, que no era ningún plagio, que en Era Philip realidad el Johnson. cubo negro fue diseñado, o sea, Philip Johnson hizo el anteproyecto del cubo negro y luego, posteriormente, en Venezuela, quienes desarrollaron la propuesta que él hizo fue el arquitecto Carlos y Eduardo Gómez. Sí, ¿Ok? Entonces eso me molestó un poco y a la vez yo dije, empecé a indagar y luego me di cuenta que no solamente estaba la obra de Philip Johnson, sino que también había una obra de Richard Neutra, que también habían obras de Gio Ponti, que también habían obras y propuestas de Niemeyer. Entonces yo dije, oye, esto tiene que estar esto hay que darlo a conocer, esto claro. tiene que estar en alguna parte. Yo me puse a ver en Instagram, en Twitter, y yo dije, no hay nada. O sea, por acá en estas redes, No acá en existe estas redes contenido, claro. sociales, busco y busco y busco y no hay nada. Hay unas cuantas páginas, hay unas cuantas revistas, pero en las redes sociales no veo que esté llegando este contenido. Y no fue que yo hice un análisis de mercado, un análisis de No, marketing, una cosa así, sino simplemente como joven en ese entonces indagué y vi que no había mayor cosa. Entonces yo dije, déjame crear esto y empecé a compartir tips en Instagram, en Twitter, que era lo que en ese momento se podía compartir, porque en Twitter en aquel entonces eran 140 caracteres, o sea, no es como ahora que puedes 200 y pico. Antes eran 140 y si le ponías la imagen eran como 100. Entonces tenías que reducir, o sea, tenías que resumir la historia del edificio, el arquitecto, el contenido en un tweet. en dos renglones. Y además de eso tenías que ponerle la foto, porque si no la gente no entendía. Total fue que se hizo, no me preguntes por qué, pero se hizo exitoso. Se hizo bastante exitoso el Twitter. Y en el año 2013 salió el boom del Instagram. Y la Claro, gente empezó a pedirme, oye, abre el Instagram, que no sé qué, y yo vi, y yo dije, soy arquitecto, yo como arquitecto soy una persona más visual que de lectura, déjame entonces, tienes razón, me parece que Instagram es la plataforma donde tenemos ya que estar, y abrimos el Instagram. Luego, por razones de logística, Arquitectura Venezuela tuvo un percance, Instagram nos cerró la cuenta como por una semana, y dije, no puedo ser tan vulnerable, no podemos estar solamente en Instagram, vamos ahora a abrir también un Facebook. Y en el año 2015 se abrió el Facebook. Luego, en el año 2017, abrimos el canal de YouTube, aunque no le dimos mayor movimiento, sino hasta 2019. Esa ha sido más o menos la cronología de cómo ha ido abriendo Arquitectura Venezuela. Hubo una época en la que también tuvimos una página web, pero se hizo un poco complicado tenerla porque los problemas de las redes mantenimiento. Sí. era un desastre. Entonces dijimos, bueno, por ahora lo vamos a pausar, más adelante cuando haya un poco más de estabilidad en el país, cuando las cosas estén un poco mejor, la reabriremos nuevamente. No, eso te entiendo totalmente y esa parte de esa conversación de que uno normalmente tiene la información que le da los profesores o cualquier persona de algún tema que ellos creen que son los expertos y normalmente la gente, la mayor cantidad de la gente, como la persona es experta, no decide Lo buscar tomas como más allá. cierto, lo tomas como Exactamente. cierto. Sí, el hecho, por ejemplo, yo también estuve investigando toda esa parte de pues, la capilla en Caracas, la que está por ser, la Escuela de La Salle, creo que es que
la que está en la Cotamil. Sí, el colegio de la Salle de la Colina, la capilla. Exactamente, yo cuando vi eso y bueno, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a Ronchamp y vi la Sí, iglesia en persona y después vi la capilla y yo dije, wow, se esto lo hizo Le inspiraron. Corbusier. Y, No, y bueno, después me vi que fue la inspiración y toda esa parte, pero mucha gente decía que no, que esto era hecho por Le Corbusier también, que este es el proyecto. Vi no, artículos de gente online diciendo no, que ese fue el proyecto escondido de Le Corbusier y también dicen que hubo, capaz iba a ser un mausoleo y toda esa parte, sí, ahí hay un poco de eso sí es verdad. O verdad. sea, Le Corbusier sí diseñó un mausoleo para estar en Venezuela, que era el mausoleo de Román Delgado Charpey, porque la familia de Román Delgado era amiga de Le Corbusier. Exacto. Ahí había una conexión. Y Le Corbusier diseñó, cuando falleció Román Delgado Charbó, él diseñó el mausoleo, que al final no se llevó a cabo. Ahora, con respecto a la Capilla de la Silla de la Colina, sí, los arquitectos que hicieron el diseño de esa capilla, siempre han dicho y han reconocido que se inspiraron en la capilla de que diseñó Le Corbusier para Francia. Claro, Entonces, no fue ni plagio, ni fue que se copiaron claro, un no. plano, ni, o sea, simplemente ellos tomaron esa inspiración y lo tradujeron a como ellos querían. Sí, y la diferencia de años no fue, o sea, lo que es lo impresionante que es en esa Exacto. época, que es casi que 2 años, 3 años de diferencia, En un este, mundo que no estaba tan globalizado como exacto, hoy en día. O sea, no es como exactamente, ahora que tú haces un edificio, no ha salido, o sea, no han pegado un bloque cuando ya el render está en toda la web. O sea, no es igual. exactamente. Y una de las cosas que yo siempre le digo a yo en algún momento di clases y una de las cosas que yo le decía a mis alumnos es, nunca se queden con una sola versión de las cosas. O sea, Exacto. si ustedes ven algo que les causa curiosidad, que les gusta, indaguen un poco más. O sea, siempre busquen un poco más. Porque si yo me quedara con todas las cosas que yo leo o me dicen de arquitectura de Venezuela, o sea, no tuviera ni dos líneas. Claro, no, y también está, y bueno, tú estás hablando de ser profesor y de enseñanza, y eso es lo que es difícil ahorita con los estudiantes, decirle, mira, pero inspírate, ay, pero profe, ya lo busqué online, ya está ahí. Ahora No, viene la conversación de, no, tienes que seguir buscando. sirvan para Eso es algo. un Yo tema se los decía, o totalmente sea, yo diferente. se los decía a mis estudiantes, o sea, sirvan para algo, porque ahorita no hay excusa para ser ignorante en nada. O sea, tú ahorita te metes en Google y lo tienes todo. O sea, eso no es como Sí, no, antes, no como como en los nosotros. 90. Bueno, y Sí, sin yo crecí embargo, que cuando yo estaba en el colegio, lo más era en carta. Y si no estaban en carta, bueno, ve a ver qué haces. Luego apareció San Google y fue una bendición para todos, porque San fue Google. rapidito y fue distinto, ¿ok? Ya tenías mucha información, aunque eso también tiene cierto peligro, Sí, porque en porque Google fake cualquiera news. escribe, sí, cualquiera escribe cualquier cosa y la gente lo toma como por cierto. Entonces, por eso hay que tener hoy en día, si bien es cierto es una bendición, también por otro lado tienes que tener mucho criterio y buscar muchas fuentes y muchas cosas, porque empezar a comparar, empezar a ver cuál es la mejor versión de las cosas, porque cada quien cuenta una versión, cada versión tendrá su realidad, tienes que como que compaginar las cosas. Pero me parece que hoy en día tienes muchas facilidades para conseguir muchas cosas, sobre todo en materia de información. Sí, eso, y al final es una cosa de que es educar a la persona, porque yo también tuve la oportunidad de enseñar brevemente en mi universidad y yo estaba encargada de 114 chamos a la misma vez y estábamos enseñando historia. Así que, y en la parte de historia, que bueno, que tú tienes que echar el cuento y tienes que hacerlo de una manera entretenida para ellos y Para que la así, gente no se te duerma en el salón. pero a la vez tienes que decir el cuento de una manera que la persona que lo oiga, no exagerarlo al punto de que no, es que eran 1.000 personas haciendo la Exacto. pirámide de Teotihuacán, y en realidad eran 100 o números que son totalmente, que la persona se lo toma, porque tú lo dices con una confianza, que Sí. la persona se lo toma que, ok, déjame que es totalmente real.
y bueno, podríamos hablar de esto por muchísimo tiempo, pero hay otra preguntita que te quería hacer, hablando de esta parte de la tendencia del movimiento de arquitectura a nivel venezolano y compararlo con la parte de la tendencia internacional, porque como estabas diciendo tú en el pasado, como Venezuela también estaba tan abierta internacionalmente a la arquitectura y al diseño y tenía esa comunicación afuera, te quería preguntar, ¿qué te parece ahora la tendencia de arquitectura de ahora, brutalista o modernista, a nivel del movimiento internacional? Y básicamente, ¿cuál es tu opinión de todas estas arquitecturas bueno, que yo no he visto tanto en Venezuela, pero he visto mucho más de otras cosas internacionales en las redes sociales, y me parece que es una cosa muy rara porque la arquitectura en Venezuela están haciendo cosas muy bonitas? Sí, o sea, hay una cosa que hay que aclarar. Venezuela tiene prácticamente 20 años parada. Y esa es la realidad en materia de arquitectura. Sí. O sea, la arquitectura, lamentablemente, en muchos casos va de la mano de la situación económica de un país. Eso no quiere decir que toda obra tiene que ser costosa o que para hacer buena arquitectura tiene que ser una obra costosa. Eso es un mito muy falso. ¿Okay? Sí. Para tú hacer buena arquitectura no necesitas ni un presupuesto, ni un cheque en blanco, exactamente, ni un cliente millonario, ni nada de eso. Tú puedes hacer buena arquitectura con pocos recursos y hay ejemplos de eso, sí. Inclusive en Venezuela. ¿Okay? Recientemente hicieron una iglesia en un pequeño pueblito de Vargas que se llama La Media Legua, que me parece un ejemplo espectacular para mostrar, y que se hizo con nada, o sea, se hizo prácticamente con las manos. Claro. Entonces, ahorita en Venezuela hablarte de obras es falso. Hay obras, se están desarrollando obras, hay una que otra, hay incluso unas que tienen hasta 10 años construyéndose, cuando en un país normal deberían estar listas en 2, 3, máximo 5 años, ¿ok? Yo digo que en muchos casos, de aquí a que esas obras se terminen, ya van a ser arquitectura retro. Sí, o sea, ya van a ser retroclasicista. Va a haber un nuevo término. Sí, va a ser un clásico de los 2000, cuando los terminen, ¿ok? Pero obviamente eso no es culpa ni de los arquitectos, ni de los desarrolladores, ni de nadie. Eso es, lamentablemente, es la realidad. Hay obras que se están desarrollando, hay obras buenas, no tan buenas, claro, y muy malas. Como todos. Porque también hay que decirlo, ¿ok? Es el hecho de que es lamentable porque se están perdiendo terrenos, se están perdiendo oportunidades en lugares donde se pudieran hacer grandes obras y no se están desarrollando. Se está desarrollando construcción. Yo no llamaría eso ni siquiera arquitectura, ¿ok? No voy a nombrar cosas por respeto a las personas que te entienden. Sí, pero los entendidos en la materia sabrán más o menos a qué me estoy refiriendo. Venezuela fue un país que tuvo la dicha de tener grandes obras, de estar en el tope de Latinoamérica y de ser el foco del mundo. Porque llegó a hacerlo. Okay, o sea, Venezuela en los años 50, en los años 60 se dio el tope de estar en las portadas del New York Times, se dio el postín de estar en la revista Life, en la revista Times. Entonces, en algún momento tuvimos un empuje y un desarrollo increíble. Tuvimos grandes obras futuristas como lo llegó a ser el helicoide, que lamentablemente es hoy en día lo que es. Exacto. Tuvimos un desarrollo increíble y ese desarrollo medianamente se mantuvo en la década de los 70, donde también tuvimos un importante desarrollo a nivel privado, con obras quizás para las cuales yo incluso digo Venezuela no estaba tan preparada. Tenemos casos como Parque Central, un desarrollo que ningún país de Latinoamérica pudo ostentar en los 70 y Venezuela tuvo la suerte de poder desarrollar algo como eso. Tuvimos inversión privada como lo que fue el CCT, que hasta los momentos no hay obra privada que iguale la cantidad de metros cuadrados construidos. Y eso fue desde el año 75, 76 a los 80 que desarrollaron todo este complejo. Y desde ese entonces Venezuela no ha tenido un desarrollo privado tan grande o tan importante como lo llegó a ser el Centro Ciudad Comercial Tamaná. Eso te dice mucho de cómo está Venezuela a nivel país. Tuvimos grandes desarrollos en los 80 como lo llegó a ser el Teatro Teresa Carreño, la segunda sala más importante de toda Latinoamérica y una de las más importantes del mundo en ese entonces, con una calidad y una acústica increíble. Sí.
grandes desarrollos a lo largo de los 90, como lo fue el centro San Ignacio, ¿ok? Que se llevó reconocimientos en Vietnam afuera. Tuvimos también lo que fue la Fosforera, el edificio de la Fosforera, que aunque es discreto y aunque no es un gran desarrollo a nivel comercial, obtuvo un premio, es uno de los pocos edificios de Venezuela que obtuvo un premio en la Bienal de Quito de arquitectura. Se hicieron en esa década, ya el desarrollo de obras a nivel estado ya no era tan importante como lo llegó a ser en los 50, en los 60, en los 70, ya pasó a ser mucho más discreto. Sin embargo, todavía se desarrollaban ciertas cosas, ¿ok? A nivel público. Pero ya yo creo que a partir de los años 80 y de los años 90, la batuta la llevaba la empresa privada, en cuanto a desarrollo y en cuanto a arquitectura. Lamentablemente, en los 2000 no se vieron grandes obras o grandes desarrollos que tú dijeras, wow. Se hicieron cosas buenas, pero años luz, y cuando me refiero a años luz para peor, no para mejor, de lo que se estaba desarrollando durante décadas anteriores, ¿ok? Todo esto es entendible cuando te das cuenta cómo fue evolucionando, o en este caso involucionando, la economía de nuestro país. A nivel internacional, Venezuela tuvo grandes obras de arquitectura brutalista, sobre todo en los años 60, 70 y 80, en esas décadas, porque a Venezuela siempre se le dio muy bien esa tendencia. Esa tendencia se dio, hubo un boom en esos años, a partir de los años 50 y los años 60. Claro, porque ese era el material prima, o sea, nosotros usamos concreto, mientras que otros países, el concreto no es algo típico, para nosotros era como nuestra materia prima para todo. Sí, o sea, en ese momento la moda del concreto fue algo así como fue en los 80 o fue en los 90, la moda del Corte Inglés. O sea, en ese momento estaba de moda el brutalismo, era una tendencia que estaba sustituyendo a otras como el Art Deco, como todas esas cosas, y se empezó a dar a nivel internacional. Llegó a Venezuela, se adaptó muy bien al país por muchas sencillas razones. Una, la materia prima está presente y era muy fácil acceder a ella. Dos, el material se adaptaba perfectamente al clima venezolano. El concreto es algo que es magnífico para un clima tropical porque no se calienta tanto o Exacto. No es, o sea, es la antítesis del Corte Inglés. Sí. Exacto. Entonces, se llevaba muy bien, y por tercero, por una característica que lamentablemente abunda en la idiosincrasia del venezolano, que es que el concreto afortunadamente no necesita invertirse mucho dinero o mucho tiempo en mantenimiento. Entonces, cuando los constructores y los gobernadores y nuestros alcaldes y todos ellos se dieron cuenta que el concreto no necesitaba de estarse pintando, aunque hoy en día vemos aberraciones que pintan el concreto, cuando descubrieron que el concreto tenía o requería muy poco mantenimiento, pues concreto para todo el mundo. Entonces, eso fue una de las grandes realidades y una de las razones por las cuales vemos tantas obras de estilo brutalista en nuestro país. Obras como el Teresa Carreño, como el Banco Central de Venezuela, como inclusive las torres de oficinas de Parque Central, o sea, todas tienen un marcado uso del concreto en obra limpia. Claro. El Consejo Municipal también, perdona que te interrumpa, es parte del movimiento también de subtropical, de la parte de Latinoamérica en general, en Argentina, en Chile, Brasil, en nuestros vecinos. Sí. Ves muy buenas obras de esa tendencia. Exacto, y por eso estaba preguntando esa parte, porque es como porque tú aún sigues viendo esa arquitectura venezolana de los años 50 hasta de los años 80, y apenas ves la arquitectura de ahorita y uno se dice, wow, esto es como que la gente tuvo que pasar 50 años para llegar al tiempo de la arquitectura que se hizo hace años en nuestro país, cuando era arquitectura que básicamente, como era la época de la bonanza, yo te doy lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras, deja la imaginación, el sueño del arquitecto básicamente. Haz lo que tú quieras, te doy todo. Es así, es el sueño de todos. Que bueno, que eso es una cosa que no existe, no va a existir otra vez, porque bueno. Ojalá vuelva.
Sí, eso lo dice todo el mundo, todos los arquitectos, pero ahora también está el tema del millennial que quiere ser, ahora es DIY, o sea, no necesito un arquitecto, lo que necesito es un drafter. Yo hago mi casa. Mira, a mí una vez me dijeron eso, una persona muy Ah, ¿en necia. serio? Yo te lo ¿Ok? dije por echar broma. No, sí, sí, sí. Me acuerdo una vez que yo fui, era un adolescente, tenía como 14, 15 años, no sé. Y tenía que firmar un documento, una notaría, algo así, y habían dos testigos que había traído una tía mía, y un testigo me pregunta y me dice, ¿qué vas a estudiar tú? Y yo le digo, yo quiero estudiar arquitectura. Y me dice, me arruga la cara y me dice así como que, ¿y arquitectura? Y yo le digo, sí, me gusta la arquitectura. Y me dice, ¿y cómo tú vas a estudiar una carrera que hoy en día tú agarras una computadora y le metes unos datos y te diseña ya el edificio y la casa? Y yo me acuerdo que yo me le quedé La mirando ignorancia tan grande. y le dije, me acuerdo que incluso para mi edad le dije así como que, bueno, pero eso es como que si tú vas a comprar un cuadro y tú te agarras en la computadora, en la computadora y te descargas una imagen en Google y la imprimes, o tú agarras y tú le dices a cualquier galería que le quieres comprar un Arturo Michelin. Más o menos es así la situación. Una cosa es que tú le pidas a cualquier dibujante o porque cualquiera sabemos dibujar. Claro, Cualquier persona puede dibujar una casa. Cualquier persona se pone a pegar bloques y puede que levante una pared. Ahora está en ti como persona ver realmente la calidad del trabajo que quieres. claro. Si tú quieres una chapuza, pues contrata a cualquier persona, busca a cualquier persona. O si tú quieres una obra de verdad, pues busca a un arquitecto o contrata una firma de arquitectura que te sepa hacer las cosas. Y cuentos, así como ese, hay miles. Y desastres en la ciudad, como por culpa de gente que contrató a cualquier persona, hay miles también. Sí, bueno, es algo típico que, bueno, que nosotros los arquitectos lidiamos con eso. Bueno, en realidad, yo al punto de que yo no decidí ser arquitecta común y corriente, yo hago visualizaciones arquitectónicas de fotorrealistas en con una empresa que se llama Divox, que son muy famosos porque tratan con clientes de Foster & Partners y esas cosas, así que no trato directamente con eso, pero viene la parte de los realty, de cómo se tiene que vender la imagen, qué es lo que se tiene que vender, así que eso es otro tema de conversación, sí. Pero podemos indagar de eso. Pero ahorita te voy a hacer una pregunta totalmente random, que me imagino que va a ser un poquito difícil para ti contestar porque veo que eres tan dedicado a la arquitectura que sería difícil contestar esta parte. No pudiera ser arquitecto o esa parte de dibujante, ¿qué otra carrera te imaginarías hacer en un mundo alterno? Otro Ricardo. El Ricardo que se levanta temprano. No, yo creo que ese Ricardo no va a existir. Me hubiera gustado ser o alguien de encargado de marketing o economista. Cualquiera de estos dos. También creo que me hubiera ido bien, o me hubiera gustado el teatro y la actuación. Pero sinceramente me hubiera gustado mucho la economía y me hubiera gustado el marketing. Claro, sí, habías mencionado algo de eso. O sea, sí, no es que yo hoy en día diga, ay no, ¿por qué no estudié marketing? No. No, esto es un mundo alterno. O ¿por qué no estudié economía? No, yo soy felizmente arquitecto, pero entrando en la dimensión desconocida, o sea, estamos hablando de Ricardo que se levanta temprano. Ajá, un Ricardo que le iba bien en matemáticas y que se paraba, ahí sí pudiera haber estudiado cualquiera de esas dos carreras. Claro, te entiendo. Y bueno, te quería también preguntar, ya estamos acercándonos al final, perdona que hemos hablado bastante, que en este show siempre damos como ese enfoque a echar el cuento y estamos hablando de tu historia, echar el cuento entre nosotros, pero también quería preguntarte de cómo tú aplicas la narrativa, que es algo básico en todos los diseños, ya sea a tu trabajo profesional o a tu trabajo personal. Cuando empiezas a hacer algo, ¿qué es lo primero que tú quieres contar cuando quieres hacer algo? Depende de lo que... O sea, depende de lo que quiera contar o depende de lo que quiera hacer. Cuando voy a redactar algo para Arquitectura de Venezuela, soy muy neutral y muy puntual con lo que digo. Básicamente, nombro a los arquitectos, los años, las fechas, los
ingenieros, y a medida que tenga todos los datos disponibles, voy desglosando cada una de las diferentes disciplinas que trabajaron en ese proyecto. Para redactar cosas, no soy tan bueno, no me especializo en esto. No, no tanto de redactar, es el hecho de que, bueno, cuando estás haciendo, por ejemplo, el sketch o el croquis, Okay. o básicamente si tienes alguna composición en mente, o sea, te imaginas a ti en primera persona, en tercera persona, ¿es un cuento para ti o es un cuento que le estás echando a alguien? No, siempre me imagino que se lo estoy echando a alguien. Siempre me pongo yo como la persona que está narrando, y siempre como que va dirigido para un público. O sea, nunca escribo para mí mismo ni nada. Siempre que lo hago pensando en que otra persona lo va a leer o lo va a ver. Exacto. Sí, es un Creo tema que fue por la formación de arquitecto, porque sabes que tú, por lo menos mientras estás en la carrera y después de la carrera, inclusive cuando eres dibujante, como cuando trabajas para una firma o trabajas para alguien, tú siempre estás expuesto a que tu trabajo lo va a ver otra persona y lo van a evaluar. Entonces, luego de pasar 5 años en ese plan de que te pegas en una pared exacto, luego de pasar 5 años en eso, yo creo que mi manera de redactar o mi manera de hacer las cosas siempre ha sido en plan, se va a exponer, se va a ver, va a ser visualizado por varias personas. Claro, sí, bueno, a nivel personal, a mí como mi familia es la parte más cinemática y más la parte de publicidad. Yo siempre me imagino los espacios en primera persona como si lo viera a través de un lente. Y por eso por eso es esta pregunta, porque mucha gente se lo imagina en tercera persona. Hay gente que me lo ha dicho en varias personas viendo el proyecto, así que, pero te entiendo esa parte de que, bueno, al cliente, te imaginas al cliente en el espacio cuando echas el cuento. Sí, más que al cliente, al público. Gran parte de lo que redacto o hago va siempre para el público de Arquitectura Venezuela. Bien sea para el público de Arquitectura Venezuela, bien sea para la gente de mi oficina donde yo trabajo, bien sea para alguien que va a leer un correo, siempre lo redacto y siempre lo hago para que otra persona, o sea, para que lo vea otra persona. Claro. Y bueno, hablando esta parte del punto de la narrativa y cómo cuentas el cuento y los programas que usas para hacer eso, ¿tú crees que hoy en día, con todos estos nuevos cambios en la tecnología que ahora tenemos, como los 3D printers, los software de Maya, la parte del Unreal, que eso era usado en programas de videojuegos y ahora se está viendo en arquitectura más y más, ¿tú crees que esas cosas están afectando la arquitectura de manera positiva o tú crees que está erradicando lo que era arquitectura? No, yo creo que son cambios positivos. La arquitectura buena es y seguirá siendo arquitectura, con maquetas, sin maquetas, con render, sin render, con plano en AutoCAD, con plano en Revit, con plano a mano. La obra que es buena por quienes la planearon y por quienes se propusieron hacer una obra de calidad y una obra buena. Esa obra va a ser buena con o sin la tecnología. La tecnología, sin lugar a dudas, te ayuda y es un gran apoyo, y hoy en día hay grandes avances a los cuales yo no reniego y no digo que mejores tiempos pasados, porque eso es mentira. Claro. Hoy en día hay muchos avances. A mí me ha tocado trabajar con todo lo que es el tema del Unreal, que es la que es, para quienes nos oyen, es el hecho de que tú te pones un casco que puedes visualizar en 3D, sí, todo cómo va a ser o cómo va a quedar un determinado espacio. A mí eso me parece una maravilla, yo he trabajado con eso, yo he tenido clientes que han tenido la oportunidad de probar eso y es un mundo años luz aparte. No, y es interesante porque, bueno, hoy que es 13 de mayo, sacaron el primer lanzamiento de cuál sería Unreal 5. Sacaron, y es una cosa que, o sea, ya estás en el edificio. Lo vas a poder tocar y todo. Sientes la roca que está a tu izquierda, vas a sentir una cosa. Y eso siempre hay que explicárselo a quienes no conocen la materia y a quienes nos escuchen y a lo mejor no están inmersos en el mundo de la arquitectura o en el mundo del Unreal y de toda esta innovación. Eso es una ventaja enorme y es una ventaja gigantesca, porque yo siempre he dicho que los renders mienten, ¿ok? O sea, los renders se hicieron para vender.
y los renders mienten. Porque tú cuando haces un render, y todos los que hemos hecho en algún momento un render, y todos los que hemos trabajado con promotores, con agentes inmobiliarios, los renders te pintan una realidad que muchas veces no es. ¿Ok? Sí. Los renders ayudan increíblemente porque te muestran un edificio, te muestran un cuarto, te muestran algo sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de verlo ya hecho. Te muestran muchas cosas, te ayudan a ver cómo se va a ver el edificio en determinada área, cómo se va a ver ciertas cosas. Pero también sabemos que muchos agentes inmobiliarios, que muchos promotores los usan y mienten. Claro, que te dicen, mueve la pared aquí, espacios. Mueve la pared aquí 2 metros para que se vea más grande. Sí, tú de repente ves que hay un baño de 1 metro por 2 metros y de repente tú ves el render y el render se ve como que si es la suite del Burj Al Arab, y cuando llega el cliente y ve a la realidad, dice, pero este no es el baño que tú me vendiste. Ah, bueno, entonces eso no pasa con un Real. Con un Real, si la gente hace las cosas bien y si las hacen a escala como tienen que ser, todo va a ser tal cual como lo está planteando el arquitecto. Entonces, me ha tocado trabajar con arquitectos que ven su obra en Unreal mucho antes de que inclusive lo vean los clientes y se dan cuenta de errores y se dan cuenta de detalles que no ves en los planos, porque vamos a estar claros, tú haces un proyecto que tiene 300, 400, 500, 1000 planos, se te puede pasar cualquier error. O sea, los son seres humanos, los dibujantes son seres humanos, los ingenieros son seres humanos. De repente tú no estás viendo algo, a lo mejor hay algo que no viste, algo que no fue un corte, porque tampoco haces 400 cortes, hay una cantidad de cortes limitada. Entonces, este programa te permite recorrer en realidad virtual determinados espacios según la capacidad que tú tengas de hacer, y te permite ver dónde están los errores, te permite ver las escalas, te permite ver cómo son las doble alturas que faltan en un determinado lugar, cómo se puede solucionar. E inclusive, algo que me parece súper importantísimo, cómo le va a pegar y cómo le va a dar la luz al edificio. Exacto, ¿okay? La orientación. Hay muchas veces que la gente hace los edificios y no tiene ni la más remota idea, o por ignorancia o por flojera, de cómo va a ser el efecto de la luz y el efecto del sol a lo largo del día en un determinado. Y vamos a estar claros que tú y yo como arquitectos sabemos que eso es algo que influye muchísimo. Sí. Porque la luz es todo, la luz es todo. O sea, cuando tú compras un apartamento o una oficina que le pega el sol toda la tarde, tú, o sea, vendas esa oficina. Sí, pero eso es todo. A nivel de... El tema de la conversación de la luz ha sido una cosa que ha sido con muchísima gente que hablamos y especificamos que, bueno, que cuando hacen una pieza de lo que sea, ya sea arte plástica o que sea una pieza de software o lo que sea, siempre, cuando digo software es que yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabaja en Unreal, y es una cosa de que siempre están buscando cómo mejorar el anti-Ellison, que es la parte que es lo que mejora lo de la luz y la trayectoria. Con el tiempo. Y eso son, al final el tema de toda esta pregunta es que eso son herramientas que mejoran, que bueno, a mí mejoran, te ayudan, no que no está destruyendo la carrera, pero uno tiene que preguntar esto porque hay veces que uno tiene su manera de pensar y otros tienen otra. Exacto. Bueno, la manera de pensar de cada quien es respetable, cada quien tendrá su forma de ver y de no ver las cosas. Yo siento que estas herramientas cada vez te dan la oportunidad de explorar y de tener un mejor acercamiento previo a que las cosas ya estén realizadas. Cuando ya las cosas estén realizadas, ya no hay nada que hacer. Bueno, sí hay, pues tumba, pero eso te va a salir caro. Entonces, si tú tienes la posibilidad de evitar la demolición, pues bienvenido sea. Entonces, yo siento que esto no afecta absolutamente nada a la arquitectura. Yo siento que el proceso en el cual tú te conviertes en arquitecto, que es el periodo que tú pasas en la universidad, tiene etapas y tiene programas para los que tú comiences. Nadie te está diciendo que comiences haciendo Unreal, nadie está diciendo que a los estudiantes los pongan a hacer Unreal desde que están en segundo o tercer semestre. Para nada. O sea, a mí me parece que esto es un programa que ya es para personas que se quieran especializar en la visualización, en los renders, en toda esta etapa en todo este segmento, por decirlo así. O si están interesados en tecnología, pues, porque hay veces que los chamos... Hay chamos que desde el primer semestre les gusta hacer renders.
Entonces, si te va bien con eso y si te gusta, pues excelente, especialízate en eso y cuando salgas ya tú tienes un camino bastante labrado en este aspecto. Exacto. Y este tema de la parte de que, bueno, que la gente que puede usar los software y en la parte de especialización, me lleva a, a la penúltima pregunta que contigo, que bueno, que ya nos hemos extendido bastante, pero la conversación ha sido chéverísima. Que ahora, básicamente, el término generalista, que ese término en realidad viene del cine, que lo usan mucho en la parte de una persona que sabe hacer un poquito de muchas cosas, es un todero, se ha vuelto muy Coloquialmente. popular últimamente, especialmente como Sí, en los últimos 5 años, con la explosión de las clases online, con las clases el Instagram, y sigo hablando del Instagram porque es básicamente como que la ventana de todos los diseñadores. sí. Y ahora todo el mundo piensa que tiene esa capacidad de que, bueno, no, yo tengo que saber hacer edición, ahora yo también tengo que hacer Photoshop, porque esta persona lo sabe hacer, este artista lo sabe hacer. Y te quería preguntar que como arquitecto, porque básicamente nosotros somos los generalistas del mundo, los todistas del Somos mundo, la generación generalista. ¿qué opinas eso aparte a nivel externo? Pues que nosotros, porque si te pones a pensar, cuando le preguntas a un doctor, el doctor ok, eres doctor de algo. A un Exacto. arquitecto nunca le preguntan, tú eres arquitecto de, siempre eres arquitecto. Sí, bueno, ahí hay dos puntos importantes y los dos te los voy a aclarar. El primero es de lo primero que me comentaste, que es lo de los generalistas. Me parece que es algo nefasto y me parece que es algo con lo que hemos tenido que lidiar, por lo menos mi generación, la generación que me sigue a mí y muchas más probablemente le va a afectar esto. Y la culpa de eso no es de los arquitectos, sino es de quienes buscan a los arquitectos y de los empleadores, por así decirlo. Yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad, tú te metías a buscar en Boomerang o en cualquier lugar de estos donde buscaban trabajo y siempre te pedían que supieras usar AutoCAD, 3D Max, Photoshop, SketchUp, V-Ray, Revit, X cantidad de programas. Y si sabes Entonces, de edición también por si acaso, si sabes After no, Effects, sería buenísimo. y también, bilingüe y también Word, Excel, PowerPoint y todo eso. Entonces, eso me parece que es muy malo y a la vez me parece que le genera una presión muy grande a los chamos que están hoy en día estudiando. Me parece que entonces los chamos están todo el tiempo viendo qué hago, qué busco, qué hago, y eso no debería ser así. De hecho, estoy pensando seriamente en hacer un programa en el canal de YouTube para orientar a los chamos a qué programas realmente tienen que atacar en el momento de la carrera y en qué momento tienen que hacerlo. Claro. Porque esto le está haciendo un daño muy grande a muchas personas. Está bien que tú sepas usar ciertos programas básicos a lo largo de tu carrera y que salgas bien, o sea, está bien que salgas bien preparado de la universidad, pero de nada sirve que tú hagas 20 cursos si a la semana no lo vas a usar, se te va a olvidar, porque eso es así. O sea, Exacto. yo hice como 3 cursos de Revit, en mi oficina no usaban Revit y perdí los cursos, porque yo no me iba a sentar en mi casa, después que pasaba todo el día usando AutoCAD, yo no me iba a sentar en mi casa a practicar Revit. O sea, disculpe, no sé si habrá a lo mejor alguien en la audiencia que lo haga, si lo hace lo felicito, pero no es mi caso y estoy seguro que es el caso de muchísimas personas. Y de nada sirve que inviertas tiempo en hacer un curso de un programa que no vas a usar. Eso es algo que las empresas tienen que tener claro, que de nada sirve un trabajador que sepa hacer 20 cosas, pero ninguna las sepa hacer bien, Claro. porque es así. Hay arquitectos que les va muy bien haciendo renders y entonces pues, utiliza a esos arquitectos para hacer renders. Hay arquitectos que son más de diseño, que les gusta más la parte de distribución, de diseñar, utiliza a esos arquitectos para eso. Hay arquitectos que les gusta más la parte de documentación, que es todo lo que es llevar la documentación, sacar los permisos en las alcaldías, sacar los permisos con los bomberos, sacar toda esa cantidad de cosas, las fichas catastrales. Hay arquitectos para eso. Claro. Hay arquitectos, cada quien tiene su habilidad, cada quien tiene su cosa. Hay programas que todos tenemos que saber usar porque sí, o sea, todos tenemos que saber abrir un AutoCAD, todos tenemos que saber usar un Word, independientemente de que sea arquitecto, bombero o quien sea, todos tenemos que saber usar Word, Excel, PowerPoint. Todos tenemos que manejar medianamente un Google SketchUp si queremos hacer una gráfica 3D o si queremos hacer esto, todos tenemos que saber dibujar.
Bueno, eso es ¿Ok? ese debería ser el Partamos del logo. inicio. Exacto, ese debería ser ¿Ok? el logo de arquitectura. Tienes que saber dibujar, porque Exacto. ahora los chicos No, no dibujan. yo no digo que tienes que ser un Picasso, yo no digo que Exacto, tienes que no, pero ser un, o sea, a alguien Da Vinci, pero ojo, una cosa, la gente confunde el hecho de dibujar con hacer una obra maestra. No. exacto, Cuando yo me no. refiero, cuando yo me refiero a dibujar, no es hacer un dibujo libre que tú pegas en la nevera. Me refiero es a que tú tienes que saber representar arquitectónicamente determinadas cosas, ¿ok? A saber qué símbolos poner, a saber cómo hacer una acotación, a saber cómo colocarle una sombra a un plano, a saber cómo hacer una cantidad de cosas que le dan expresión que algunos programas no se la dan. Sí, básicamente que es el idioma no voy a Del decir que arquitecto. solamente del arquitecto, porque hay artistas, pero es el idioma que no tenemos los creativos Y de los que poder, trabajamos en obra. O y sea, los que porque trabajan. también ese plano no solamente lo ve el arquitecto, también lo ve Exacto. un ingeniero, también lo ve un ingeniero electricista, también lo ve un calculista, también lo ve una cantidad de cosas. Entonces, ese lenguaje universal de los planos, que es a lo que yo llamo saber dibujar, lo manejan muchas carreras que trabajan todas entre sí, que todas tenemos que saber hacer o usar estos programas. Eso está bien que lo sepa usar los estudiantes, quienes están cursando la carrera, quienes van a salir. Yo obviamente dudo que hoy en día alguien salga de la universidad sin saber de verdad, porque exista alguien. Pero esas son las cosas que tienes que tener claro. Ahora, con respecto al otro que me dijiste, con los tipos de arquitectos, existen muchos tipos de arquitectos. O sea, no solamente hay arquitectos que no se especializan en nada y a lo largo de su carrera han hecho varias obras de muchos tipos y les ha ido bien. Se han sabido asesorar, han sabido contar con asesores, han sabido diseñar sus cosas bien, es válido. Pero si hay especialidades para los arquitectos, o sea, hay arquitectos especializados en arquitectura sanitaria, que son todos aquellos que hacen los hospitales, los ambulatorios, clínicas. Eso es muy importante. O sea, si tú vas a hacer una clínica, si tú vas a hacer un hospital, tienes que contratar a un especialista en la materia, a un arquitecto que sepa cómo se va a distribuir una planta de un hospital, dónde tiene que estar un pabellón, dónde tiene que estar la morgue, dónde tiene que estar el área de consultas. Yo en octavo grado me tocó hacer un hospital y no es cualquier tontería. O sea, mis respetos de verdad para las personas que se dedican a eso, arquitectura sanitaria. Eso es una especialización, eso es algo que de verdad, si hay alguien que está pensando en hacer una clínica o en montar algo, búsquese a un arquitecto que sepa de la materia, porque Claro, eso es algo serio. claro, el tema que viene con eso es que cuando nosotros nos graduamos, esas son especialidades que hacemos como, claro, las universidades no se dedican a Te hacer da esa un repaso. La especialidad, universidad, a lo hacen largo de algo tus cinco, general, sí, a lo largo de tus 10 semestres, tú ves muchas cosas. Que exacto, tú ves vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, ves industrias, ves arquitectura sanitaria, pero tú no profundizas en ninguna de esas áreas. Hay áreas que no ameritan que tú profundices, ¿ok? A pesar de que hay estudios para hacerlo, a lo mejor tú puedes hacer una vivienda multifamiliar, un conjunto residencial, y no necesitas tener una especialización para eso. Pero caso distinto es cuando tú vas a hacer un hospital. O por ejemplo, los arquitectos navales que se dedican a hacer cruceros, a hacer barcos, los diseñadores interiores de esa embarcaciones. parte, sí. Exacto. Los diseñadores interiores tienen su razón de ser. Los arquitectos que se especializan en el paisajismo tienen su razón de ser y pasan muchos años estudiando y Sí, los tienen urbanistas. mucho mérito, ¿ok? Los urbanistas es una carrera totalmente aparte. Esa gente que se dedica todo su mérito a la hora de planificar y urbanizar y hacer que la ciudad funcione. Entonces, en un mundo de chapuzas, yo creo que siempre hay que dejar muy claro que en esta vida cada quien tiene sus funciones y que nadie se tiene por qué estarle pisando el trabajo a los demás. O sea, no tiene por qué venir un arquitecto a estar sacando los cálculos de un ingeniero civil, no tiene por qué un ingeniero Exactamente. civil estar diseñando los espacios que debería planificar un arquitecto no debería estar sacando los cálculos de un ingeniero electricista, y así N cantidad de cosas. Si usted lo quiere hacer, usted está en libertad de hacerlo, allá usted. Cada quien ve cómo quedará con sus cosas. Pero yo soy de las personas que piensan que hay especialistas y hay especialidades para cada una de las cosas y que esas cosas se tienen que respetar. O sea, yo siempre le dije a mis estudiantes, siempre lo he dicho a mis colegas, siempre se lo he dicho a todas las personas que me piden un consejo, no me pongas a hacer a mí el trabajo que no me corresponde o que yo no te voy a poder responder.
quieres ver si se te va a caer la casa o no, consulta con un ingeniero civil. Yo te puedo dar una noción, yo te puedo dar un consejo, yo te puedo Exacto. decir, porque se está gritando la casa, se te va a caer. Pero de ahí a cuándo se va a caer, cómo se va a caer, eso no te lo voy a poder decir yo. Entonces, yo siento que cada quien tiene que respetar la profesión de cada quien y la especialidad de cada quien. Si usted quiere hacer algo grande, si usted quiere hacer algo importante y que esas cosas le salga bien, busque a esas personas, asesórese con quien realmente lo tiene que asesorar. No, te entiendo totalmente. Y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, porque al final el tema de generalista, hasta en nuestra misma carrera, uno cuando se gradúa de arquitecto nunca deja de estudiar, uno se dedica a lo que siempre tienes que estar Exactamente. eso es como en la medicina, las cosas cambian. O sea, hay carreras que a lo mejor las cosas no cambian tanto, hay carreras que a lo mejor no ameritan tanta actualización, hay cosas que se mantienen con ciertas cosas en el tiempo, pero la arquitectura sí cambia cada cierto tiempo, las tendencias cambian y la gente siempre va a querer que tú le des cosas actuales. Entonces, y así tiene que ser, o sea, que tú diseñes un edificio retro es un pastel, o sea, es un pastel de piel. Entonces, yo de verdad no apoyo a los toderos, yo de verdad no compagino con eso, yo no siento que eso sea una solución para nada, siento que al contrario complica las cosas. Claro, te entiendo. Pero buenísimo. Bueno, y tenemos tiempo para la última pregunta, que es algo que yo siempre hago con toda la gente que he tenido la oportunidad de hablar. Okay. Después de toda nuestra conversación y después de todo, de recordar tu pasado y todo lo que has pasado, es que el rimó. Sonó como un Via Crucis. Exactamente. Ay, Dios mío. A nivel personal y a nivel de tu identidad, ¿qué realmente tú sientes que te enseñó la arquitectura y tú sientes que con el conocimiento de hoy que tienes el día de hoy, volverías a hacerlo otra vez? ¿Volverías al pasado con tu conocimiento de hoy y volver a estudiar arquitectura? 1000 veces. Yo volvería a estudiar arquitectura 2000 veces si me lo preguntas. Como te dije y como te lo dije en el inicio del podcast, yo amé estudiar mi carrera. O sea, para mí no fue ningún sacrificio, para mí no fue ningún via crucis, como mucha gente lo pinta. Es una carrera fuerte, es una carrera complicada, es una carrera que te hace ser fuerte a muchas cosas, te trasnochas horribles, tienes que calarte los comentarios que muchas veces no son agradables de personas, tienes que aprender a oír la opinión de terceros. Pero sí volvería a estudiar mi carrera y si tuviera los conocimientos que tengo hoy en día, más todavía. Porque te llevaría una morena. 1000 veces. En mi familia no había nadie que había estudiado arquitectura, yo fui primero, o por lo menos de mi generación y de generaciones cercanas. Yo no tuve así un arquitecto referente o un familiar cercano que me orientara, que me ayudara con algunas cosas. O sea, mi tía es médico, mi hermano estudiaba ingeniería química, mis hermanos mayores estudiaron ingeniería en computación, estudios internacionales. No había nada creativo por ninguna parte, no había nada de nada. Entonces, todo fui yo descubriendo, aprendiendo, llevándome golpes, así. Y no me quejo porque aprendí muchísimas cosas. Pero sin lugar a dudas, si hubiera tenido los conocimientos que hoy tengo, la carrera hubiera sido un paseo. O sea, no hubiera sido tan de tropiezo. Claro. Que esos tropiezos me llevaron a ser el profesional que soy hoy en día. Exactamente. No, qué lindo. Sí, son cosas, es un tema, a veces una pregunta difícil porque uno se pone a pensar, por ejemplo, si te ha ido mal en tu carrera, no sé, o sea, si te ha ido mal, obviamente. O eres una persona novicia, pues que te acabas de recién graduar y dices, ay no, y estás recién graduado y dices, ay no, yo no quiero volver a estudiar eso porque ya pasé por eso. Sí, fíjate, eso es algo que yo creo que es nato en el ser humano. Cuando yo estaba ya en los últimos semestres, ya yo no quería saber de más nadie en la universidad, yo quería graduarme, yo quería salir ya, había empezado a trabajar, yo estaba ganando plata, yo no quería saber nada. Después, a los años, sí, cuando me empezaron a caer todas las responsabilidades encima, cuando ya yo no era el dibujante, sino que ya el proyecto dependía de mí, cuando ya habían cosas que dependían de mi firma, de mi sello, cuando ya yo me daba cuenta de la importancia y del cargo que estaba, o sea, de la cantidad de responsabilidades que pesaban sobre mí, ahí es cuando tú dices, qué tonto fui y no aproveché más la universidad.
pero realmente yo me la disfruté, me la gocé, me encantó, fue una experiencia excelente y sí, yo volveré a estudiar 1000 veces nuevamente, ¿sabes qué? Me encantaría. Ojalá tuviera otra vez el tiempo que tuve en mi adolescencia y en toda esa etapa de la universidad para volver a dedicarme de lleno a algo como en este momento es la arquitectura. Sí, vale, qué lindo, bueno, sí, tienes, qué linda esa respuesta, porque es una cosa que realmente puedes ver lo mucho que te apasiona, que esa es tu carrera, eso es tu identidad, que te La sientes, defiendo, me la identifico con defiendes, ella, exacto. me encanta, o sea, de verdad, yo siempre, y lo vuelvo a repetir 1000 veces, chicos que estudien, que estén estudiando y que quieran estudiar y lean, escuchen este podcast, estudien lo que realmente les gusta. Sientan Exacto, pasión por lo que estudien, o sea, hagan algo que realmente lo hagan y ustedes sientan orgullosos de lo que están haciendo. No estudien por complacer a alguien, no estudien por cumplir el sueño frustrado de un familiar, de un padre, de una madre, no hagan eso. O sea, sí, yo sé que a lo mejor no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, a lo o mejor tiene no el todo el mundo tiempo, puede el tiempo, el dinero de estudiar determinadas carreras que, estemos claros, requieren dinero, tiempo o algo. Pero si están en su posibilidad de hacerlo, háganlo, porque de verdad no se van a arrepentir. O sea, se van a sentir orgullosos todo el tiempo de pertenecer al gremio de su carrera, se van a sentir orgullosos de decir, soy arquitecto, soy doctor, soy publicista, soy economista, y lo van a hacer bien, porque es a lo que les gusta. exacto. Bueno, no lo pude haber dicho mejor yo, así que yo creo que este es excelente momento de terminar el episodio. Una vez más, Gracias. gracias Ricardo por estar aquí y darme tu tiempo de hablar conmigo y tener esta conversación tan chévere y tan amena y tan educativa y tan todo. Muchas gracias, en verdad. No, gracias a ti por invitarme, de verdad, muy amable. Muchas gracias por la invitación, gracias por darle esta plataforma a todos quienes hacemos arquitectura o de alguna u otra forma difundimos arquitectura. Muy amable de tu parte y muchísimas gracias por haberme invitado. Chéverísimo, pues. Bueno, chicos, no se les olvide ir a iTunes y dejar ese pequeño comentario y esas pequeñas 5 estrellas para que nuestra comunidad siga creciendo y los creativos seamos comunicándonos entre nosotros. Así que, una vez más, soy su anfitriona, soy Rusian Moreno, diciendo adiós a otro episodio de Arquitácora. Nos escucharemos en el siguiente. Sigan creando, sigan escuchando. Nos veremos. Chaito. Bye.